pel Canvi, EPC, y le concederé la palabra. Sigo diciendo lo mismo, no voy a poder intervenir. La verdad es que me quedo con las ganas, no les diré una cosa por otra. Cuando usted quiera. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. A colación quería empezar las palabras de la presidenta anteriormente, que ha dicho que el objeto de la presente comisión era asesorar. Entonces yo me gustaría recomendarles que para asesorar ustedes se paseen por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona del Raval y allí podrán ver mucha pobreza infantil. Se paseen por todas las facultades por Cataluña, se paseen por la Universidad Autónoma de Barcelona y allí podrán ver cómo verdaderamente hay jóvenes que pasan verdaderas penurias y que hacen un gran esfuerzo por ir a la universidad y poder sufragársela ellos mismos. En Cataluña, donde he nacido, donde estudio y donde trabajo, cerca de nada menos que un 34,7% de los menores de 16 años viven en riesgo de pobreza. Y de estos, un 11,4% sufre privación material o social severa. Creo que es importante comenzar destacando estos datos y comenzar ejemplificando que casi 4 de cada 10 niños están en riesgo de ser excluidos socialmente, para no perdernos en la frialdad de los micrófonos y paredes del Congreso y hablar de las realidades que se viven tras este. Cuando hablamos de pobreza infantil, cuando hablamos de esos datos tan escalofriantes, hablamos de niños que acuden al colegio sin haber desayunado, que carecen de libros que el resto tiene, de la ropa adecuada, de calefacción en invierno o del acceso a actividades culturales y deportivas, que carecen de aquel padre que le lleva un croissant a la salida del colegio, que carecen de los libros de texto que el resto tiene al principio de curso. De niños, en definitiva, que se han visto abandonados por su patria. Nosotros, como nación, no podemos permitirnos abandonar el futuro de lo que será el alma de España. Y es que, visto lo visto, atrás quedaron los tiempos en los que el Poder Ejecutivo veía el dinero de los españoles como consecuencia de su esfuerzo y no como la herramienta para el despilfarro ideológico. La pobreza infantil es una cuestión nacional y debe hacer replantearnos cuáles son nuestras prioridades como nación. Entre las nuestras lo tenemos claro: la justicia social y nacional. Estudiando el origen de la subcomisión antes de venir, he podido ver que se creó a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Socialista y de Sumar, y más allá de entrar y del Partido Popular. Y más allá de entrar en el fondo de si para solucionar la pobreza infantil son necesarias subcomisiones, en las que la mayoría de ustedes se pasen horas discutiendo sin esto convertirse en medidas que impliquen un cambio real, he recordado lo siguiente. En 2021, hace tan solo 4 años, en mi municipio, en el Hospitalet del Llobregat, en el Pleno, se debatió una propuesta para la gratuidad de los libros de texto de todos los niños. Una propuesta que era una propuesta económicamente viable, que no iba a suponer mucho gasto para el consistorio, un consistorio que ha sido gobernado durante toda la democracia por el Partido Socialista sin mucho problema. Y para aquellos que no lo sepan, Hospitalet del Llobregat es un municipio de gente trabajadora, donde llegar a final de mes no es una realidad para decenas de familias y donde los esfuerzos para sacar a familias adelante hacen a los padres, en muchas ocasiones, verdaderos héroes. Pues bien, uno de los promotores de esta subcomisión, el Partido Socialista, que lleva gobernando durante los ya casi 50 años de democracia en la ciudad, votó en contra con la abstención de Esquerra Republicana. Un voto en contra que, sumado también a que fuera el Partido Socialista quien promoviera esta comisión, solo se entiende acompañado de la palabra hipocresía. Con total seguridad, esa medida no le hubiese dado tantos titulares nacionales como pretenden con la subcomisión, pero sí hubiese ayudado a que familias de barrios como Santa Eulàlia, Sant Josep o Algornal, en el inicio del curso escolar, no hubiesen tenido que pasar penurias para poder sufragar unos libros de texto que son un derecho. O para que un padre de familia hubiese pasado un día con sus hijos sin tener que hacer decenas de horas extra para poder pagar los libros. Pero ustedes prefirieron, en esa ocasión, condenar a las familias trabajadoras. Y es que cuando uno sigue un poco la actividad parlamentaria del Congreso, se escuchan intervenciones hablando de los niños cuyo drama es gravísimo, de Afganistán, Irak, Irán, Israel, Palestina, Siria, Ucrania, Rusia. Pero ¿dónde están los defensores de la infancia cuando se trata de niños españoles? ¿Por qué tanta ineficacia? ¿Por qué tanto cinismo? Con sus políticas condenan a toda una generación. Una condena que a día de hoy ya no se limita a los estudios obligatorios, sino que con el empobrecimiento generalizado de las familias españolas se acerca cada vez más al mundo universitario. Ciertos sectores de la sociedad llevan años diciendo que los jóvenes no se independizan porque tienen Netflix, que los jóvenes tienen un futuro más precario porque viajan más y que los jóvenes no trabajan porque son unos cómodos y no quieren esos trabajos. Ante estas afirmaciones, que no podemos hacer más que considerar insultos, la respuesta de mi generación debe ser única y a una sola voz. Los jóvenes tenemos un futuro sin garantías porque desde el día que nacimos estamos en un sistema en declive. Como decía, el empobrecimiento generalizado se ha pasado al mundo universitario, donde si antes era una excepción el alumno universitario que trabajaba, hoy es ya una norma.
La realidad demuestra que son ya mayoría los jóvenes que van a clase a la universidad que deben tener una actividad laboral para poder sufragársela. Ante esta situación, ante el joven que trabaja para poder pagarse la carrera, la lógica entiende que dentro de la ordinariedad de las subvenciones y de las becas universitarias hubieran partidas dedicadas a aquellos jóvenes que tienen que trabajar. Aquel joven de Hospitalet, aquel joven de Cornellá, aquel joven de Sant Boi, aquel joven que al fin y al cabo son mis vecinos y que he sido yo y que soy yo, que deben trabajar para sufragarse la universidad. Pero tristemente la universidad no está en ese camino. Con una simple búsqueda en las redes sociales de las universidades, todos ustedes podrán ver ejemplos en lo que se gasta el dinero de la universidad. Y aquí he encontrado 3 ejemplos. Universitat de Barcelona. Desde el año 2021 se cursa una asignatura en la Facultad de Medicina con el título Formación en Diversidad de Género, las personas trans. La universidad, por cierto, no hace nada para la gente que trabaja, excepto complicaciones cuando tienen que modificar su matrícula. A la Universitat Pompeu Fabra, la UPF, existen las ayudas Retracat, que tienen por objeto garantizar y aumentar la presencia de la lengua catalana en las actividades de investigación. Otra vez, nada sobre la gente que trabaja y que debe compatibilizar su actividad. En la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, ayudas para aquellos que hacen su tesis solo en catalán. Otra vez, nada para aquellos que estudian y trabajan. Visto esto, ustedes pueden venir a esta comisión, y a todas las que quieran, solo faltaría, escandalizarse por los datos de pobreza infantil y poner un grito en el cielo por ello. Que mientras ustedes y sus partidos sigan gobernando y se siga jugando con el dinero de todos los españoles, ustedes seguirán siendo los principales culpables de que así siga la situación. Y es que la pobreza infantil, como la falta de justicia social para con los nacionales en las políticas públicas, no hace más que demostrar el concepto erróneo de España con el que durante años se ha legislado. Unos, obsesionados por la gestión, llevan años viendo a la patria y al sentimiento nacional como un impedimento para sus políticas. Otros directamente han trabajado contra lo que la patria significa. ¿Y en medio? ¿Quién? Una vez más, los que menos tienen. Y en este caso, el peldaño más débil de la sociedad, los más pequeños. Las migajas de unos presupuestos en forma de bono joven no son la solución a este problema, como tampoco lo es el descuento de verano en billetes de Renfe. La única solución al problema pasa por que en estas paredes lo importante sea importante de nuevo. Que importen más las becas comedor y menos las amnistías. Que importen más aquellos niños que no desayunan antes de ir al cole por falta de capacidad económica que la financiación singular. Y que importe más el universitario que ha de llevar un sustento a su familia que el delincuente, muchas veces extranjero, que roba en nuestros barrios. Solo cuando seamos conscientes de la importancia de ser y estar dignamente, de preservar el honor de quienes nos precedieron y el futuro de quienes vendrán. Y solo cuando nos entusiasme de nuevo la idea de volver a poner a los nuestros en primera posición, podremos recuperar lo que un día fuimos. Las soluciones están en su mano y los dramas en las familias de las clases trabajadoras. Es cuestión de que actúen o no. Muchas gracias. El señor compareciente tiene 10 minutos para responder todas las cuestiones suscitadas. De acuerdo. Les diría gracias por las intervenciones, pero se lo podría decir a muy pocos. He estado pensando si contestar a las faltas de respeto del Grupo Parlamentario Sumar, sí, de faltas de respeto y del Grupo Parlamentario Socialista, pero sí, lo voy a hacer. Usted ha dicho que qué hacen ustedes con la pobreza infantil, que qué hacemos nosotros con la pobreza infantil. Yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes si no gastarse el dinero que se podría destinar a becas, comedor en pinganillos para entender su idioma y el mío? ¿Qué hacen ustedes? Y mire, y además, le voy a hablar con ejemplos. Le voy a hablar con ejemplos porque usted se ha equivocado mucho. ¿Qué hacen Estudiants pel Canvi para acabar con la pobreza infantil? Y se lo voy a explicar. Mira, el actual presidente de Estudiants pel Canvi, Santiago Acosta, es también miembro de una asociación que se llama Jóvenes de San José, que todas las semanas se van por las calles de Cataluña a dar comida a los jóvenes sin hogar. Todas las semanas se van a dar comida a los jóvenes sin hogar. ¿Qué hacen sus jóvenes sino fiestas y ocupar pisos? ¿Qué hacen sus jóvenes? Eso le pregunto yo. Y de hecho le voy a decir más. Estudiants pel Canvi fue la primera asociación que cuando la Riada de Valencia montó recogidas de comida en Barcelona. La primera. Seguramente votantes suyos vendrían a ayudar. Y usted también falta el respeto a sus votantes. Porque Barcelona se volcó con Estudiants pel Canvi. Y usted le está faltando el respeto. Se equivoca profundamente. ¿Qué hace usted por la pobreza infantil si no venir aquí a perder el tiempo? ¿Qué hace usted? Dígame ejemplos. ¿Qué hace usted? El Grupo Parlamentario Socialista, ha dicho, habla de no agotar el tiempo. La importancia del tiempo es vital. Entonces, yo a usted le digo que a su grupo municipal en Hospitalet del Llobregat tampoco le hubiese hecho falta un minuto para la gratuidad de los libros de texto de todos los vecinos, de todos los niños de Hospitalet, y votó en contra. Así que no venga a hablar de tiempo, porque con un minuto hubiese sido suficiente. Habla de que sus padres se levantaban a las 4 de la mañana para poder pagar la universidad. Se levanta.
ni sé a la hora que se levantan y, sinceramente, ni me importa. Pero yo sí que le puedo decir que yo he sido camarero, profesor de judo, auxiliar de seguridad, profesor de clases de repaso y todo esto mientras hacía voluntariado. Y esto yo no tengo que ir proclamando por allí para sentirme mejor ni para sentirme más trabajador que el resto. Porque nosotros trabajamos, ustedes dicen que trabajan. Entonces, no venga a dar lecciones de nada. A ver una cosa. Yo no permitiré que los diputados insulten al compareciente, pero no permitiré que el compareciente insulte a los Disculpe, diputados. presidenta, pero conmigo la ha permitido. No. No lo han insultado. Cuando él habla de su padre, no del suyo. No, señora. No, señora. Han faltado al respeto. Si usted... ¡Un momento! No, vamos a ver, que yo tengo buen talante hasta que lo pierdo. Han perdido el respeto al grupo político. Y a mí, mientras se insulten políticamente, es parte de lo que debemos hacer aquí. Discusión política, discrepancias, ustedes hacen esto, ustedes son unos inútiles, ustedes son unos vagos, ¿vale? Pero no del compareciente al diputado, ni del diputado al compareciente. Disculpe, presidenta, a mí me ha dicho que yo he venido aquí a no hacer nada. Por tanto, no. En función de que era una asociación de estudiantes, no de que fuera el señor Fernando. ¿Fernando? Sí, Fernando, Vale. pero bueno, da igual, Por cambiando de tanto, tema. les ruego que tengan un poco de decoro los unos con los otros. Por favor. Bien. Pero si es que la cosa, si es que el compareciente, y además es por alusiones, es concretamente lo que él me ha dicho. El compareciente ha dicho que yo no agotaba mi tiempo, entonces yo le he contestado. El compareciente me ha dicho que sus padres trabajaban y he dicho que yo trabajaba. No ha habido más alusión que esta, señora presidenta. Pero bueno, seguimos. Dice el señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista que además compartimos el tiempo a la facultad. Yo le pregunto, ¿qué hacía usted con su tiempo cuando nosotros nos vetaban actos? El silencio. ¿Venía con los partidos separatistas? Pero esto es lo que le estoy diciendo, lo está increpando directamente. Pero- Haga el favor de increparlo como miembro del Partido Socialista. Y eso me ha dicho a mí, pero si es que él me ha dicho a mí antes lo mismo. Bueno, siga, por favor, y Ahí acabemos está. ya con esta comparecencia, por favor. A ver si conseguimos acabarla como... Bueno, miren, como que la pobreza infantil parlamentarios. se actúa con tiempo, se actúa con dinero y la pobreza infantil se finaliza, se soluciona con medidas concretas. Se soluciona con una buena inversión en educación para revertir los tan malos informes PISA que han habido en Cataluña. Se soluciona garantizando la gratuidad de las guarderías de los 0 a 3 años. Se soluciona aumentando las becas en los institutos, en las universidades. Y se soluciona con muchas medidas que ustedes, en los ayuntamientos que gobiernan, votan en contra. Muchas gracias.